Llegaron los fariseos, comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba y le pedían un signo en el cielo. Jesucristo, suspirando, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? No se le dará ningún signo. Y dejándolos, regresó, se embarcó a la otra orilla. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 11 al 13. El obstinado hace sufrir a la iglesia, a la comunidad, a la sociedad. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 17 de febrero, año 2025. Hoy nuestra Iglesia Católica nos pide pensar en los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María. 7 santos fundadores. En el siglo XIII, un grupo de jovencitos que eran originarios de Florencia, hoy en día hace parte de Italia, se llama Firenze, decidieron renunciar a la vida del dinero, del placer, de ser mercaderes, para dedicarse a la penitencia y a la contemplación. Inspirados en las órdenes mendicantes, iniciaron su camino como servidores de la Virgen María, de Cristo y de su Evangelio. Encontraron y se encomendaron a la Santísima Virgen María, y un 15 de agosto del año 1233, cuando se celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen se le apareció a los 7 jovencitos. Les pidió que renunciaran a todo para poder servirle a Dios, que se consagraran al servicio y los más necesitados. Organizaron una cofradía y se llamó Laudesi, los que habían aprendido la piedad filial. Los 12 jovencitos italianos eran el Buonfiglio dei Monaldi, Giovanni dei Bonaggiunta, Bartolomeo degli Amidei, Ricovero dei Lippi, Uguccioni, Benedetto dell'Antella, Gerardino di Sostegno, Alessio de Falconieri. Todos repartieron el dinero entre los pobres, se retiraron al monte cerca de la ciudad de Florencia, construyeron un templo, una ermita, y allí vivieron austeramente por cantidad de años. Ya con el tiempo la orden fue admitida en el siglo XII. En la historia de la Iglesia Católica se admitió esa orden. Para el año 1250 ya eran conocidos como la Orden de los Siervos de María, de la Santísima Virgen María, y el Papa Benedicto XI consagró esa orden en el año 1304. Hoy estamos hablando de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María Santísima. El obstinado, el rebelde, hace sufrir mucho a la iglesia, a las personas, a la sociedad, daña la misión, daña todo. La persona rebelde, la persona obstinada, la persona imponente en sus ideas, la persona que cree que lo sabe todo y nadie le tiene que aportar ni decirle absolutamente nada, hace mucho mal a la Iglesia Católica. Vamos con las máximas para hoy. La rebeldía. La primera: si los rebeldes pudieran triunfar, descubrirían que se habían destruido a sí mismos. Segunda: el rebelde se considera sabio a su propia manera y él cree que está por encima de los demás.
Tercera es el Salmo 78 de la Santa Biblia. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso el corazón ni le es fiel a Dios. Otra máxima, número 4. Jeremías, capítulo 2, profecía. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán como persona. Quinta, personas rebeldes, pero no quisieron escuchar, volvieron la espalda, se taparon sus oídos y no quisieron oír. Profeta Jeremías. El Evangelio de Mateo en el capítulo 21. ¿Quién hizo de la voluntad de Dios? Pregunta el Evangelio. ¿El que dijo sí o el que dijo no? Dios le dijo a 2 personas, vayan a trabajar a mi viña. El uno dijo, sí, yo voy, pero nunca llegó. El otro dijo, no, pero entonces se puso a pensar, dijo, no, mejor voy. Entonces fue, hizo, entonces, ¿quién hizo la voluntad? ¿El que dijo sí o el que dijo no? El obstinado hace sufrir demasiado a la iglesia y a la comunidad. La testarudez es otra palabrita que aparece en español, una persona testaruda. Y la obstinación no detienen el reino de Dios y su presencia a las necesidades de las personas. ¿Qué hacer con tanta persona testaruda en la sociedad? Persona grosera, imponente. ¿Qué hacer? Lo primero es definir y lo segundo es decidir. ¿Qué hacer ante esa situación? Si usted es testarudo, imponente, rebelde, hago lo que me da la gana, voy a la hora que me dé la gana, testarudo, ¿qué hacer? Lo primero es definir y lo segundo es decidir. ¿Qué es lo primero? Un corazón obstinado, ¿qué es definir? Es una persona rebelde, testaruda, es alguien como cerrado a la acción del Espíritu Santo. Lo segundo, decidir. La actitud para los testarudos, obstinados y rebeldes se les recomienda según la Biblia la prudencia. No darle trascendencia a lo que no tiene importancia. Hay personas testarudas y rebeldes y pelean por todo el día están discutiendo, nada les parece, se pegan hasta de una bobada, por eso dicen no le dé trascendencia a lo que no tiene. En la historia de la Biblia existen personajes que se distinguieron porque fueron tercos, testarudos, obstinados, imponentes, reacios a dejarse guiar por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Escuchemos los ejemplos de personajes que fueron en un momento rebeldes, pero escucharon a Dios, cambiaron y comenzaron una vida nueva, porque encontraron eso, la prudencia. ¿Quiénes fueron? Hay, digamos, algunos. Por ejemplo, Dios preparó a Moisés y a Aarón para que pudieran convencer al faraón, porque el faraón de esa época era muy terco, testarudo, imponente, y así pudiera salir el pueblo de Egipto. ¿Cómo liberó Dios el pueblo israelita de los egipcios? Pues hay que convencer a través de Moisés y Aarón para que vayan y hablen con él, porque es un testarudo, es un violento, no escucha. Eso está en el capítulo 7 del libro del Éxodo en la Biblia. Pero también el capítulo 9 del libro del Deuteronomio, otro libro. ¿Qué dice ese libro? Moisés recuerda la rebelión del pueblo contra Dios, se rebeló. Y insultaron a Moisés los judíos. Ese Dios que usted nos recomendó no nos sirve. Porque eran que un pueblo idólatra, desobediente, presumido. A Dios le tocó luchar con ese mal que estaba sucediendo de un pueblo judío rebelde, presunto y desobediente. Ahí, capítulo 9 del libro del Deuteronomio. Jesús de Nazaret
Jesucristo siempre se quejó de la dureza de corazón. Ustedes son muy duros de corazón. De la ceguera espiritual. Usted es muy ciego, muy terco. De la imponencia del ser humano. El ser humano ha sido muy imponente. Quiere estar por encima de los demás. O como dicen en América, se las da de mucha cosa. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, verso 1 al 6, dice la famosa frase: ustedes son muy duros de corazón. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, verso 51, acomoda más la frase duros de corazón, pero el libro de los Hechos dicen duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Amplía más la frase para decirle al ser humano: ustedes son demasiado tercos, ciegos. El apóstol San Pablo también le tocó enfrentar la obstinación del pueblo y tomó la decisión de no entrar en conflicto. Si yo quiero predicar el evangelio, si yo quiero catequizar, pues no entro en conflicto con la persona, no entrar en conflicto para poder evangelizar, ser prudente en la manera de hablar y de decir las cosas. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. El profeta denuncia la terquedad humana ante la bondad de Dios. Oigan esta frase: ustedes se comportan como una mula o una vaquilla salvaje. Oseas capítulo 4, verso 16. En América esa frase es un aforismo y uno la oye con frecuencia aquí en América porque la gente dice: terco como una mula, dicen los padres de familia. No hallo cómo hacerle entender. Es terco. Pues la Biblia también dice terco como una mula o una vaquilla salvaje. Capítulo 4 de la profecía de Oseas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, 13:13. El Papa Francisco enseña que los que tienen un corazón obstinado son como paganos. Los corazones cerrados hacen sufrir la Iglesia Católica, dice el Papa Francisco. Los corazones que no quieren abrirse a la gracia de Dios solo conocen el lenguaje, oigan eso, condenar a los demás, criticar a los demás y censurar a los demás. Tercos, tercos, tercos. No vivan la religión católica así porque está perdiendo el tiempo hace rato. Condenar a los demás, censurar a todo momento a los demás, dice el Papa. Ahí no hay sitio para el Espíritu Santo. El obstinado hace sufrir demasiado a la Iglesia. No sean tan tercos, dice el profeta, y no sean tan tercos como mulas o vaquillas salvajes. El rebelde se considera sabio a sí mismo. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.